digas, ¿eh? ¿Estamos? Cuando estemos me dices, ¿eh? ¡Dale de una vez! Nutrinovex patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio del deporte en Radio Marca. Semana muy marcada por la actualidad internacional en el mundo del trail running, en el que todo ha estado un poquito marcado por esa Western States 2026, esa Western States 100, una de las carreras de 100 millas más importantes del planeta, la más importante desde luego en Estados Unidos, y que yo me antejo a decir que ha sido una de las carreras más icónicas de la historia de un deporte relativamente joven. Me vais a decir, buah, ya estás exagerando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que a nivel de emoción, de giros de guión, de participación, me atrevería a decir que es una de las 100 millas con más nivel de la historia, independientemente de cuál haya sido el resultado. Si vosotros veis la Start List, la lista de salida de la prueba, sobre todo a nivel masculino, estamos hablando de un carrerón con un índice ITRA o UTM Index, lo que queráis, incluso nombres ya de por sí, con un gran potencial y con, me atrevería a decir, hasta 8 corredores con la intención de ganar la carrera. A lo mejor cada uno tiene su corazoncito y había más que pretendían ganar en Outburn, en California, en la línea de meta después de completar esos 161 kilómetros de la Western States. Pero lo cierto es que si nos paramos, ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido, ¿no? Que ya a estas horas ya a estas alturas de la película ya me imagino que la mayoría lo sabéis y que estáis esperando ese análisis o esa tertulia que vamos a tener con protagonistas con respecto a lo sucedido en la Western States y en otras carreras, ¿no? Como por ejemplo el maratón de Chamonix, del Mont Blanc o el Lavaredo by UTMB. Bueno, carreras con nombres importantes. La realidad es que si te pones a repasar la lista de esa Western States, que en Olympic Valley, Jim Walmsley, Kilian Jornet, Francesco Pupi, Vicent Bouillard, Adam Peterman, Thomas Carden, Zach Miller, Hans Troyer. Ojo a lo de Hans Troyer, que yo le he apodado ya el nuevo Zach Miller de esta década. La verdad es que la lista era bastante importante, independientemente de que faltasen corredores de especialistas como pueden ser John Albon o Tom Evans, ¿no? Que para mí son dos de los nombres que podían faltar en esa lista de favoritos, o David Sinclair, si queréis, por lo realizado en la Transvulcania, o Caleb Olson, ¿vale? Eso podría haber mejorado un poquito lo que podía ser el listado de la Western States. Pero con ese caldo de cultivo y con el seguimiento que se pudo hacer de la prueba, independientemente de que ha habido muchísimas críticas al streaming, es verdad que estamos en un nivel de exigencia muy alto. El streaming de la Western States ha mejorado mucho, pero yo no esperaba mucho de él tampoco. Es decir, visto los recursos, visto cómo lo realizan, visto lo que me cuenta Abel Recknor, que espero que le tengamos ahora en unos minutitos en el tiempo de tertulia, la realidad es que la Western States no tiene los recursos a lo mejor que otras carreras. Siempre lo comparamos con el Ultra Trail de Mont Blanc y yo creo que no está en ese nivel a nivel económico. Y luego me da la sensación que el rollo de la prueba, por lo que me cuentan, que yo no he estado, es uno de mis pequeños sueños estar allí en Olympic Valley algún año. La realidad es que es una carrera bastante más familiar de lo que trasciende al exterior. Luego es verdad que mueve unos números a nivel de streaming, no le costaba alcanzar las 20.000 visualizaciones en directo, en un streaming que no estaba muy allá, sin ningún tipo de grafismo, complicado de seguir, con un solo idioma, el inglés en este caso, cuando ya hay otros streaming a nivel internacional que están apostando por el chino, el francés,
francés, el español, el italiano, se me antoja muy corto. 2 voces, muy lineal. Bueno, las críticas son muchísimas, las que han llegado en ese sentido. Me imagino que a lo mejor los que estáis al otro lado del charco, lo veis de otra manera. Nosotros desde aquí estamos acostumbrados a un nivel de streaming bastante alto y mira, vamos a tener también a Albert Jurquera, que luego también en el tiempo de tertulia seguro que lo puede juzgar. Y ya, valorando un poquito lo que ha sido la carrera, quizás si vais a la previa del programa de Ingrávidos con respecto a la Western States, todo quedaba un poquito eclipsado por esa figura de Kilian Jornet y de Jim Walmsley, ¿no? Hasta el punto de que llevamos todo el año diciendo, incluso ya cuando se le dio la wild card o esa invitación a Jim Walmsley para participar, que lo convertimos en un vis a vis entre Jim, 4 veces campeón en Outburg, en la Western States, y Kilian Jornet, que llegaba con esa rivalidad después de lo sucedido en 2025 con la pretensión de hacerlo bien. Eso si nos retrotraemos al mes de enero, al mes de febrero, al mes de marzo. Si nos vamos ya un poquito a unas semanas antes, o a un mes y medio, a Cegama y Izcorri, pues el favoritismo de Kilian ya no era el tal para estar en ese podio de la Western States. Repito, volved a la previa de Ingrávidos y veréis que no nos estamos tirando ahora ningún pisto después de todo lo sucedido. Y el de Jim Walmsley, la realidad es que todo estaba mucho más en una nebulosa, más que nada porque Jim no había publicado, no había compartido, ni había dicho cómo estaba físicamente para llegar a las 100 millas de Estados Unidos, a sus 100 millas, a su casa, a esa carrera en la que había decidido, o él había contado que su intención era bajar de las 14 horas y hacerlo además delante de Kilian Jornet. Lo cierto es que los dos se retiraron. No estuvieron en las quinielas. Es verdad que llegó un momento en el que al principio de la carrera sí daba la sensación de que Jim Walmsley estaba controlando la prueba, de que estaba dejando que Hans Troyer tirara, como digo yo, el nuevo Zach Miller, con un ritmo bestial, salvaje, y que él iba en un segundo plano controlándole y como teniéndole bastante, sin dejar que se marchase demasiado, pero teniéndole controlado, ¿no? En otro segundo grupito en el que también estaban Vincent Bouillard, que lo estaban haciendo muy bien, que daba la sensación de que estamos hablando de un corredor súper desconocido, y no, estamos hablando de un ganador de Ultra Trail de Mont Blanc, y un Francesco Pupi, el corredor italiano, que debutaba en las 100 millas y que es verdad que había hecho esa visualización del terreno, esa visualización deportiva que muchas veces es muy importante, o esa climatización, porque había estado entrenando el recorrido junto con Jim Walmsley, es decir, a lo largo del último año, ¿no? De hecho, él va haciendo pruebas de larga distancia hasta debutar en la Western States en una prueba tan icónica. Bueno, ese sería el caldo de cultivo, o cómo se estaba desarrollando la prueba. Los dos pliegan, Kilian Jornet lo hace por adelantado, Jim Walmsley también, y empezamos a analizar el por qué esos dos grandes corredores de la última década, de los últimos 5 años, dominadores de la ultradistancia, se marchan y la Western States se queda huérfana de esos dos corredores. Pero el hecho de que ellos dos se marchasen no le restó emoción a una carrera que se decidió en la parte final, entre 2 europeos, que eso es noticia, entre un francés, Vincent Bouillard, y un Francesco Pupi, que estuvo a punto de dar la sorpresa y en su debut llevarse la victoria en ese velódromo de Outburg, ¿no? Tan icónico, esa meta llegada de la Western States. Le faltó el canto un duro, y Vincent Bouillard haciendo una carrera de menos a más muy estratégica, muy sólida, siempre entre prácticamente los 5 corredores de cabeza, pues se llevó la victoria, ¿no? Y ya ha sumado a su edad, siendo, entre comillas, un probador de zapatillas, ya tienes las dos grandes 100 millas del planeta, ¿no? El Ultra Trail de Mont Blanc y la Western States, como para no tenerle en las quinielas. Y está también pues esa lectura de Hans Troyer, ¿no? De Hans Troyer, ese corredor estadounidense de 26 años que de alguna manera encarna esa nueva generación de ultrarunning, y que estuvo a punto de dar la sorpresa. Es decir, yo creo que fuisteis muchos los que estabais viendo el directo de la carrera o haciendo el seguimiento a través del live, incluso con nosotros en Ingrávidos, que sí que es verdad que pues, estuvimos jugando bastante y dando información actualizada. Incluso estaba Abel dándonos información, el propio Miguel Rúa, fotógrafo también, que estaba por allí, nos estaban contando cositas, ¿no? Más allá de que hubiese también algún amigo, incluso mexicano, que estaba también siguiendo la prueba. La realidad es que estuvimos durante más de 6 horas esperando a que Hans Troyer petara.
diciendo, no puede ser que este chaval, al ritmo que va, de récord, pero de récord de más de media hora, vaya a llegar al velódromo habiéndose sacudido a todos los corredores y sacándoles una distancia bestial. Bueno, llegó a partir de un momento, yo creo que fue ir a la barrera de los 100 kilómetros, donde Hans Troyer terminó petando, destrozado, el ritmo le pasó factura, como tantas veces hemos visto a los corredores estadounidenses de la pasada década, que salen a destrozar a full y se llevan por delante muchísimos corredores. Es decir, yo no descarto que muchos de los abandonos que ha habido, por supuesto no voy a decir el de Kilian o de Jim Walmsley, tenga que ver mucho con el ritmo que se llevó en la prueba, porque a lo largo de la pasada semana también leías las previas y demás, decías que que el calor no invitaba a que hubiese un récord, la meteorología fue de lo mejor y de hecho ahí estuvo el récord, que se bajaron de las 14 horas el propio Francesco Pupi y Vicent Vuillard, con 20 minutos de diferencia con el mejor Jim Walmsley, ¿no? Con esas 14 horas 9 minutos que tenía Jim. Entonces, para mí, y volviendo un poquito al comienzo de este editorial o de análisis de la Western States, ha sido un carrerón porque ha tenido de todo, ha tenido alicientes, cambios de liderato a lo largo de toda la prueba, no se ha decidido hasta la parte final después de 160 kilómetros, hemos tenido el ver qué pasaba con Jim, que veíamos cómo empezaba a caer después de haberse llegado a poner primero, saliendo de un avituallamiento el primero. ¿Qué pasaba con Kilian? Que de repente desaparecía y luego ya veíamos, se iban confirmando las noticias, iba cayendo hasta caerse fuera del top 20 y ya la confirmación oficial por parte de su equipo de que la rodilla había dicho basta. Ahora lo vamos a analizar, qué pasa con Kilian. Me imagino que todos sois los que os estáis haciendo muchas preguntas. Corredor, si tú repasabas el top 10 de los corredores, estamos hablando del mejor corredor de todos los tiempos, vamos, el GOAT de nuestro deporte, pero veías la edad de todos los corredores y el más veterano era Kilian y luego Jim, 38 años, ¿vale? El líder Hans Troyer tenía 26, ¿vale? Esa puede ser una de las lecturas. La otra, que yo no me he cansado de decirlo aquí, me he llevado palos por todos los lados, es decir, 2 traumatólogos, sabéis que ha estado Rafa Ramos aquí en el programa hablando del tema de Kilian Jornet, incluso mandándonos análisis después de que se confirmó la lesión meniscal, de ver sus vídeos, y decía, no, si correr puede correr. Otra cosa es a lo que se expone después de correr y depende del ritmo que vaya a llevar en la carrera. Es decir, porque una cosa es entrenar, y eso lo sabéis todos independientemente de cualquier nivel, y otra es competir. Y competir a los ritmos que se corrió en la Western States el pasado sábado. Y se llevaron por delante la rodilla de Kilian Jornet, es decir, que milagros a Fátima. Pero a Fátima, es decir, era complicadísimo. A otro traumatólogo, para buscar una segunda opinión, fíjate que normalmente tampoco te quiero decir que me llegue a molestar tanto en buscar. Traumatólogo de equipo de fútbol profesional de primera división, que este año ha jugado competición europea, ha jugado Champions League. El caso de Kilian Jornet. Y dice, sí, por poder puede correr, con un menisco así y tal, puede correr. No sé si correrá más en el resto de la temporada. No sé si finalizará la carrera. Y puede completar los 161 kilómetros, si va a trote y va de paseo, como él quiera, es un fenómeno, estamos hablando de un fuera de serie, quizás lo pueda hacer. Pero lo más lógico es lo que le ha sucedido. Y es que los dos lo decían. Otra cosa es que, claro, públicamente, con un corredor como Kilian Jornet, tú no puedes jugártela a decir, no va a terminar. Yo creo que si leéis todas las previas que hemos hecho de Ingrávidos, que no es ponerse medallas ahora ni hacer leña del árbol caído, parece complicadísimo, pero ¿dónde vas? Si hace mes y medio has terminado Cegama Izcorri andando, ¿dónde vas a correr a la Western States, a una carrera que no se te adapta a tus condiciones, a competir? No, desde luego, bueno, pues a participar, ¿vale? ¿Quieres ver hasta dónde puede llegar tu cuerpo? Me hacía mucha gracia un oyente que escribía y decía, bueno, tal, hacía una valoración y digo, a mí me daba la sensación que cuando vi el vídeo de Kilian de hasta dónde puede llegar mi cuerpo, que yo le decía, es la típica excusa que le decíamos nosotros, bueno, yo en mi caso, ¿no? Mi madre le decía, no, tengo un esguince de tobillo y demás, pero voy a jugar el sábado porque me apetece jugar el sábado porque tengo un partido importantísimo que tengo que competir. Dentro de la chorrada que estoy diciendo, pero ostras, que estamos hablando de deporte profesional, es decir, que estás hablando de un Jim Walmsley que no ha llegado físicamente bien a su prueba, a su carrera, y le han pasado por encima. Y Kilian lo mismo, ha tenido que plegar a las primeras de cambio porque no ha sido capaz de aguantar el primer tercio de la competición.
Y eso expone, hay un montonazo de análisis, de valoraciones que van a salir en el tiempo de tertulia seguro con respecto a lo sucedido y que viene a partir de ahora, porque claro, el análisis es la rodilla no le ha aguantado a estos ritmos. ¿Vosotros creéis que le va a aguantar en Siercinal dentro de un mes corriendo con los corredores africanos a los ritmos que se corren en Siercinal? A mí, si me lo preguntas a día de hoy, te diría, no termina la carrera, es más, no sale la línea de salida. Dentro de que no ha habido ningún tipo de comunicado más allá de que la rodilla le ha dicho basta, seguro que en las próximas horas conocemos más o semanas. Me imagino que el objetivo que se marcará, siempre y cuando no llegue a pasar por el quirófano, que esa es otra de las opciones que me valoraban los médicos, es ponerse en la línea de salida del Ultra Trail de Mont Blanc. Pero es que a mí no me sorprendería que Kilian en 15 días o 20 días, viendo o valorando con los médicos esa rodilla suya y cómo quiera desarrollar el resto de su carrera deportiva, de un deportista con 38 años, muy machacado a nivel articular, con las salvajadas que ha realizado, como la del año pasado en Estados Unidos con los 4000 o el anterior año en los Pirineos, más el rendimiento deportivo que ha dado en los últimos años, que diga... digo adiós a la temporada y me centro ya en recuperarme lo antes posible para ver si en 2027 puedo correr o quiero realizar algún reto. Yo creo que estamos más en este escenario que en el de ponerme en la línea de salida de la Siercinal o del Ultra Trail de Mont Blanc. Pero bueno, eso es una lectura sin ningún tipo de información por mi parte, más allá de hablar con los médicos que han analizado este tipo de lesiones y cómo se han resuelto con deportistas de alto nivel, a nivel de fútbol, pero también ciclistas, corredores, tenistas, esquiadores, con una lesión meniscal. Eso no... Es que también he leído por ahí valoraciones, luego es verdad que en las redes sociales lo puedes leer de todo, que adiós a la carrera de Kilian Jornet. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la lesión, que siempre que dijimos que no era tan grave, sí marca para un deportista que quiere competir al más alto nivel, y que para ponerte la línea de salida de Western State, Siercinal y Ultra Trail de Mont Blanc, que son las carreras que motivan a Kilian Jornet porque es donde realmente está el nivel deportivo, exige a día de hoy estar casi al 100%. Te llames Kilian Jornet, te llames Jim Walmsley o te llames como te llames. Y eso es una de las realidades del trail running a día de hoy. Hablábamos hace no tanto 2 meses de si Manuel Merillas y Sara Alonso eran los 2 mejores corredores del momento en la distancia maratón. Tove Alexanderson al margen. En cuanto bajas un poco el pistón, no ganas. Había muchos oyentes, muchos fans de Manu Merillas, que decían que en Chamonix, y ya por enlazarlo con otra de las grandes carreras de este fin de semana, en el Maratón de Mont Blanc, que patrocina además su propia marca, iba a arrasar. Ojo, que había corredores también de la talla de Remy Bonnet o de Fred Tranchard, que como a Fred Tranchard le ha ganado en las últimas carreras Manu Merillas, daba la sensación de que Fred Tranchard ya le tenía cogida la medida a Manu. Bueno, pues Manu ha sido tercero. Y estos 2 corredores que son de primer nivel mundial, 2 campeones del mundo, como son Remy y son el propio Fred Tranchard, pues han sacado los dientes en Chamonix. Independientemente de que la carrera sea más técnica, menos técnica, que sé que es una de las primeras lecturas que se van a realizar, ¿vale? No hemos hablado del cuadro femenino. También me decían, no, es que os habéis centrado muchísimo en el cuadro masculino. Mira, el nivel del cuadro masculino era infinitamente mayor que el del cuadro femenino. Es verdad que, por ejemplo, me parece que fue Dani Sanabria el que apuntó el nombre de Jennifer Lichter, que ha sido la ganadora, que lo ha hecho muy bien y se ha llevado el triunfo de las 100 millas más famosas de Estados Unidos en un carrerón también muy estratégico y que estuvo muy emocionante entre las 4 primeras clasificadas, pero bueno, lo vamos a analizar en el tiempo de opinión, y como no había de más representación castellano parlante o española en este caso, pues es verdad que estábamos un poquito más pendientes, que si hubiesen estado Gemma Arenas, yo que sé, Sara Alonso, Malenosa, Ikram, bueno, toda la armada española, pues hubiésemos estado mucho más pendientes del cuadro femenino, como siempre lo hacemos. Tampoco había un gran nombre, ¿no?, que suene a nivel internacional como Courtney o Katie Side, ¿no? Pero bueno, ahí estaba Jennifer Lichter, que todo el mundo nos dice que va a dominar el mundo de la ultradistancia los próximos 5 años. Habrá que ver qué sucede. Vamos con el programa. Soy campeón del mundo de trail running.